Ah, sí, ahí se ve. Muy bien, chicas, cuando quieran. Bueno, nosotros vamos a hablar de biomarcadores electrofisiológicos para la detección temprana del Alzheimer y en nuestro trabajo nos investigamos y nos basamos en un paper que se trata de biomarcadores electroencefalográficos y se trata de un novedoso sistema automatizado para la detección y el seguimiento de la progresión del Alzheimer. En cuanto el objetivo general de este trabajo era analizar el uso de biomarcadores electrofisiológicos obtenidos a partir de señales de electroencefalografía para la detección y el seguimiento de la enfermedad del Alzheimer. Y como objetivos específicos teníamos describir el papel de la electroencefalografía como herramienta para el análisis de la actividad en pacientes con Alzheimer, identificar los principales cambios en la actividad cerebral que pueden funcionar como indicadores del Alzheimer y también evaluar el potencial de estas técnicas para contribuir al diagnóstico temprano y también al monitoreo de la progresión de la enfermedad. Para esto es necesario que tengamos algunos conceptos fundamentales primero, que serían el tema de que el Alzheimer se trata de una enfermedad, es una patología neurodegenerativa progresiva que es la principal causa de demencia a nivel mundial. Se caracteriza por el deterioro gradual de funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje, la orientación y la capacidad de razonamiento, lo que afecta significativamente la autonomía de las personas que la padecen. Debido al envejecimiento de la población, su incidencia ha aumentado en las últimas décadas, convirtiéndose en un importante problema de salud pública. Y por otro lado también tenemos el concepto de biomarcador, que se trata de una señal biológica medible que permite detectar una enfermedad o evaluar su evolución a lo largo del tiempo. En el caso del Alzheimer, estos biomarcadores pueden observarse a través de cambios en la actividad cerebral, como los registrados mediante la electroencefalografía. Pasamos así al concepto de electroencefalografía, en donde se trata de una técnica que registra la actividad eléctrica del cerebro utilizando electrodos colocados en el cuero cabelludo. Es una herramienta muy utilizada en la investigación y en el ámbito clínico debido a varias ventajas, como el hecho de que se trata de una técnica no invasiva que permite registrar la actividad cerebral en tiempo real, tiene alta resolución temporal y es más económica que otras técnicas de neuroimagen. En pacientes con Alzheimer se observan cambios característicos, como principalmente un enlentecimiento de la actividad cerebral, es decir, un aumento de ondas lentas, como las teta, y una disminución de ondas más rápidas, como alfa. Bien, para nuestro trabajo nos basamos en un estudio publicado en la revista Frontiers in Neuroscience, que es por Papaleo y colaboradores en 2023, que el objetivo de este estudio es evaluar si las señales de electroencefalografía pueden utilizarse como biomarcadores para la detección del Alzheimer y también para analizar su progresión. Para ellos, los investigadores registraron la actividad cerebral tanto de pacientes con Alzheimer como de pacientes sanas y posteriormente aplicaron un análisis automatizado de señales de electroencefalografía. Este análisis incluye la extracción de distintas características matemáticas, como ser potencial espectral, entropía, complejidad de la señal, junto con el uso de algoritmos de aprendizaje automático. De esta manera busca identificar patrones en la actividad cerebral que permitan diferenciar entre ambos grupos, las personas sanas y las personas con Alzheimer. Para evaluar el estado cognitivo de las personas se utilizó el test Mini Mental State Examination, que permite medir funciones como memoria, atención y lenguaje. Luego se registró la actividad cerebral mediante electroencefalograma utilizando 19 electrodos colocados sobre el sistema internacional 1020. Cabe destacar que... Cabe destacar que esto se realizó en 65 sujetos en total, de los cuales 36 fueron pacientes con Alzheimer y 29 fueron de control sano. Las señales fueron registradas con una frecuencia de 500 Hz en condiciones de reposo con ojos cerrados, y estas condiciones permitían obtener una señal más estable y representativa de la actividad basal del cerebro.
En cuanto a el procesamiento y análisis de las señales, en primer lugar se realizó el preprocesamiento, donde se filtraron las señales y se eliminaron los artefactos como movimientos, parpadeos o ruido. Luego se llevó a cabo la extracción de características, obteniendo distintas medidas de la señal, como la potencia en diferentes bandas de frecuencia, la entropía, la complejidad y la conectividad entre cerebros de datos que para comparar, se realizó análisis de datos para comparar los grupos y evaluar la relación con el deterioro cognitivo medido por el MMSE, que es el test. Y finalmente se aplicó un algoritmo de aprendizaje automático de Random Forest que permite clasificar los participantes y determinar si las características del electroencefalograma pueden identificar la presencia de esta enfermedad. Yendo a los resultados principales, vemos que el estudio validó que el análisis automatizado de estas señales en el electroencefalograma es capaz de diferenciar entre las personas con Alzheimer y las personas que están sanas, con muy alto nivel de precisión. Entonces, para cuantificar este éxito, el modelo alcanza métricas muy sólidas en sus pruebas de clasificación. En primer lugar, obtuvimos el AUROC, que en este caso dio del 0.86, lo que nos indica una precisión muy grande, considerando que el 1.0 es perfecto. Pero lo más importante para la práctica clínica son los otros dos valores. El primero es la sensibilidad, que resultó de un 88%, lo que significa que el sistema es muy eficaz, detectando a quienes realmente padecen la enfermedad de Alzheimer, y el otro, que es la especificidad, que dio del 82%, que nos asegura una buena capacidad para identificar correctamente a las personas que no padecían la enfermedad, o sea, las personas sanas, reduciendo los falsos positivos. Bien, en este caso vemos esta gráfica que estaba publicada en el paper, que nos muestra una curva, que es la ROC, que es la curva A. La línea naranja muestra la relación entre los aciertos, que es la sensibilidad, y los errores, que son los falsos positivos. Y el área de abajo, que es la curva AURO, que es el 0.84 en este ejemplo, que es específico, lo que se considera un rendimiento muy alto en el diagnóstico. Luego, en la figura B, que es la matriz de confusión, es un cuadro de resultados directos, que clasificó correctamente a 29 de 36 personas que tenían Alzheimer y clasificó correctamente a 22 de 29 sujetos sanos. Los errores estuvieron equilibrados, ya que fueron de 7 errores en cada grupo, lo que indica que el modelo no está sesgado hacia un solo tipo de resultado. Ahora, exactamente cuáles eran estos biomarcadores que el sistema detectaba en el cerebro. Fueron tres principales. El primero fue el lentecimiento cerebral, que se identificó un aumento de potencia en las ondas lentas, como las teta, y una caída en las ondas rápidas, que son las alfa, específicamente en las regiones frontales del cerebro de las personas que padecían la enfermedad. Luego está la pérdida de complejidad, que se observó que las señales de los pacientes con Alzheimer son menos complejas o más predecibles. Esto es un indicador directo a la pérdida de conectividad neuronal y del deterioro de las redes activas de las personas con Alzheimer. Y por último, la relación con la gravedad, que quizás es uno de los datos más reveladores, ya que en estas métricas del electroencefalograma correlacionaron significativamente con los puntajes del test MMSE, que es el Mini Mental State Examination. Esto significa que el electroencefalograma no solo te dice sí o no, sino que también permite medir qué tan avanzada está la enfermedad y qué tan avanzado es el deterioro cognitivo en el paciente que padece el Alzheimer. Bien. Acá vemos en esta gráfica que estaba publicada en el paper cuáles eran los biomarcadores como más importantes. Se puede ver que el mayor rendimiento se obtiene al usar todas las características, que es el de 0.86, que es el primero. Seguido muy cerca tenemos por los electrodos frontales, que es el F3 y F4, que son los que le siguen, y las medidas de complejidad de Short, creo que se pronuncia. Luego tenemos la conectividad, que la conectividad en la banda alfa, que es la del 0.75%, resultó ser un predictor más fuerte que la conectividad de las bandas teta o beta. Y entre los menos efectivos tenemos los microestados, proporciones y duraciones, muestran un rendimiento que es mucho más bajo, que es el 0.52, y lo que indica que por sí solos no son tan buenos para diagnosticar la enfermedad. Ahora, en la siguiente, nosotros nos pusimos a buscar otros biomarcadores fuera de este paper. No fue muy difícil encontrar, ya que la mayoría de
Estos sistemas para diagnosticar el Alzheimer eran invasivos para la persona, ya sea sacar el líquido del cefalorraquídeo del cerebro o a través de análisis de sangre, que son más invasivos y generan otro tipo de traumas a la persona. En cambio, este es un proceso mucho más simple. Y buscamos qué otros biomarcadores son importantes, además del paper, y encontramos que, a diferencia del estándar que mide el cerebro en reposo, tenemos los potenciales relacionados con eventos, que es el ERP, que estos registran cómo reacciona el cerebro ante un estímulo específico. Y destacamos dos componentes: el P300, que es el marcador de atención y memoria más estudiado. En pacientes con Alzheimer, la señal es más débil, o sea, tiene una menor amplitud, y es más lenta, o sea, tiene mayor latencia, reflejando un esfuerzo cognitivo ineficiente. Y después tenemos el componente N400, que este es crucial para detectar problemas de lenguaje y significado antes de que sean evidentes en las pruebas clínicas comunes. Otro biomarcador serían dinámicas de conectividad avanzada, que aunque el paper menciona la conectividad general, existen métricas más específicas para entender cómo funcionan estas neuronas. El primero es el acoplamiento fase-amplitud, que se simboliza con PAC. Mide cómo ondas de distintas frecuencias interactúan entre sí. Por ejemplo, si el ritmo beta no coordina bien con el ritmo gamma, la formación de nuevos recuerdos se ve directamente afectada. Y después tenemos la coherencia en fase, que nos indica qué tan sincronizadas están estas dos áreas del cerebro. Una caída de coherencia en la banda alfa es una señal clásica de que las regiones frontales y posteriores están desconectadas. Los últimos dos biomarcadores que nos interesaron fueron métricas de no linealidad y complejidad, que si bien el estudio resalta que la Alzheimer reduce la complejidad de la señal cerebral, para medir esto con la precisión específica vamos a usar la dimensión fractal, que analiza la estructura de la señal. Un cerebro sano es rugoso y complejo, mientras que el de un paciente con Alzheimer se vuelve geométricamente mucho más simple. Y después tenemos la complejidad de Lempel-Zip, que esta herramienta mide qué tan predecible es la señal, permitiéndose distinguir incluso entre el deterioro leve y un Alzheimer que ya está mucho más establecido. Por último, tenemos el análisis de grafos, que es la teoría de redes. Finalmente, vamos a poder visualizar el cerebro como una red de transporte. Tenemos el modo de red, que son los nodos y enlaces. Los electrodos funcionan como ciudades, nodos, y la conectividad como las carreteras, digamos, poniéndole como un ejemplo, que van a ser los enlaces. Y por último, la propiedad del mundo pequeño, que un cerebro sano es extremadamente eficiente, integrado en la información local y global. En cambio, en el Alzheimer, esta organización se rompe y la red se vuelve súper aleatoria y desorganizada, lo que explica la pérdida de funciones cognitivas complejas en la persona. Al combinar el análisis automatizado que vimos en el paper con estos biomarcadores que son más avanzados, podemos pasar de un diagnóstico binario a un monitoreo más detallado y personalizado para el paciente. Para finalizar, debemos destacar por qué este trabajo nos ha parecido relevante. Primero, por su accesibilidad. El sistema solo utiliza 19 electrodos, una configuración estándar de baja densidad que se encuentra en cualquier hospital común, eliminando la necesidad de laboratorios de alta complejidad. En segundo lugar, tenemos la automatización, que al ser un pipeline procesado por algoritmos, eliminamos la subjetividad del análisis manual y reducimos drásticamente el error humano. Y por último, mirando hacia el futuro, este marco abre la puerta para que el electroencefalograma se integre a la práctica clínica diaria de los pacientes y de ensayos clínicos para monitorear en tiempo real los nuevos tratamientos y frenando así el avance de la enfermedad. Acá tenemos un poco de la bibliografía. El primero es el paper que utilizamos y bueno, eso sería todo. Muy bien, chicas. Muy bien. A ver, 2 segunditos. Le hago una preguntita.